Bienvenidos a su sesión número 13 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy sí vamos a ver lo que vendría siendo la reexpresión inicial de estados financieros. Sí, vamos a reforzarla y vamos a continuarla, porque en la clase pasada recordaremos que ya empezamos a realizar la práctica, ¿no? En cuanto a la actualización de los inventarios. Pero bueno, vamos empezando a recordar que lo que estamos nosotros aplicando en este tema es lo que vendría siendo con nosotros conocidos el NIF B10, ¿sí? Que es incorporar los efectos inflacionarios dentro de los estados financieros, dentro de la información financiera, lo que nosotros denominamos el reconocimiento, ¿sí?, de la inflación dentro de los estados financieros. Entonces nosotros en este paso, en este momento, estamos viendo cómo se están afectando las cifras a través del tiempo. Recuerden que no es lo mismo tener un peso ahorita al mismo peso, pero hace 10, 20, 30 o 50 años, ¿no? Antes hace 50 años, un peso nosotros podíamos comprar, con un solo peso podíamos comprar muchas cosas. Hoy en día un peso pues realmente pues ya ni nos alcanza, ¿no? Y consideremos que ese peso que nosotros conocemos ya le quitaron 3 ceros. O sea, lo que antes era conocido como 1000 pesos. Entonces, bueno, de ahí nosotros podemos reflejar y podemos ver cómo ha afectado la inflación dentro de la información financiera, dentro de los estados financieros de la empresa, ¿no? Bueno. Nosotros entonces decimos que estamos reconociendo los efectos inflacionarios dentro de la información financiera, pero recordemos, ¿qué es la inflación? La inflación, pues ahora sí que como hemos dicho, es la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? El cambio de los precios dentro de los bienes que nosotros hemos o estamos consumiendo. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un saco y este saco en este momento me cuesta 500 pesos, yo no me lo quiero comprar ahorita, me espero 6 meses y este saco ya no vale 500 pesos, ya vale, por ejemplo, 550. Entonces esos 50 pesos son el efecto inflacionario que ya con 500 pesos ya no me pude comprar este saco. ¿Sí? Entonces ya el efecto inflacionario fueron esos 50 pesos. Y es lo que nosotros tratamos de reconocer dentro de nuestros estados financieros. Para lo anterior nosotros nos valemos por medio de lo que serían los índices. ¿Sí? Los índices son los índices nacionales de precios al consumidor. Estos índices nacional precios al consumidor son publicados por la Secretaría, por el Banco de México dentro del Diario Oficial de la Federación. Recuerden que prácticamente es el promedio de los precios de la canasta básica dentro de todo México, dentro de toda la República Mexicana. Y con ese índice nosotros podemos evaluar y podemos ver cómo se miden los efectos inflacionarios dentro de los estados financieros. Ahora, es muy importante nosotros recordar que tenemos diferentes formas de reexpresar, diferentes formas de expresar los estados financieros. Sí, nosotros durante todas estas sesiones vamos a utilizar el método conocido como índices. Hay otro método por lo que es costo de reposición, que es cuando venía un perito evaluador, venía y reconocía cómo estaba la situación de los activos. Pero ese método ya no se está ocupando hoy en día, ya quedó derogado, pero sí es bueno que ustedes lo conozcan por si alguna vez alguna persona les puede comentar o les puede preguntar. Es bueno que sepan, ¿no?, acerca de ello. Bueno, entonces nosotros dijimos que para poder reexpresar o podemos realizar lo que es el B10 o la reexpresión de estados financieros, tenemos dos fases: la fase inicial y la fase, lo que nosotros conocemos como subsecuente. La actualización inicial es nada más reexpresar las partidas no monetarias, ¿sí?, dentro del balance general. Eso es muy importante, las partidas no monetarias dentro del balance general.
Y para la actualización subsecuente que vamos a ver en sesiones posteriores, ya es reconocer, ahora sí que vamos a expresar todo, ¿no? Todas las cifras de la información financiera. Entonces, esas vendrían siendo las diferencias. Nosotros cuando hacemos una reexpresión inicial, empezamos con cuentas de balance, como les acabo de comentar. Dentro de las cuentas de balance, nosotros en específico nos vamos a concentrar dentro de las partidas no monetarias. Recuerden que para lo que es reexpresión de estados financieros tenemos partidas monetarias y no monetarias. Monetarias es lo que nosotros podemos expresar fácilmente con dinero, es decir, una cuenta de cheques, clientes, documentos por cobrar, documentos por pagar, etcétera. ¿Por qué? Porque lo podemos cuantificar fácilmente en dinero. Pero, por ejemplo, nosotros un activo fijo, pues sí sabemos que nos costó algo, pero no es tan fácil su conversión en efectivo. Además que pasa el tiempo y este activo pues va cambiando su precio o va ahora sí que modificando su precio a través del tiempo, pero no por la factura siempre va a tener el mismo precio. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a reconocer los efectos inflacionarios dentro del mismo. Entonces, esa es la característica de las partidas no monetarias y es lo que nosotros vamos a reexpresar dentro de una reexpresión inicial. ¿Por qué? Porque la empresa apenas acaba de nacer. Entonces, si la empresa apenas tiene o va naciendo la empresa, no es necesario actualizar todas las partidas. ¿Por qué? Porque pues ya se están actualizando con el mismo uso, ¿sí? O sea, por ejemplo, la cuenta de bancos pues la acabamos de abrir. Clientes, pues acabamos de dar crédito a un cliente, ¿no? Documentos por cobrar, apenas tengo un pagaré. Entonces, por eso no es necesario actualizar todas las partidas, porque nosotros suponemos que apenas están iniciando. Entonces, por eso en una fase inicial solamente actualizamos las partidas no monetarias. Por ejemplo, lo que vendría siendo inventarios, ¿sí? Todo lo que tengo ahí en mercancía, que es lo que yo voy a poder vender después, ¿sí? Lo que es el activo fijo junto con su depreciación, porque acuérdense que el activo fijo cambia de precio, cambia su valor a través del tiempo. Por eso es importante que nosotros lo reconocemos, sí, ese efecto inflacionario, pero junto con su desgaste, que es la depreciación, ¿sí? Tenemos lo que es el capital social, en general sería el capital contable, pero el capital contable está formado por capital social y utilidad del ejercicio. No tenemos como una fase inicial utilidad de ejercicios anteriores. Por eso nada más consideramos lo que es capital social. En la utilidad de ejercicios anteriores también son partidas no monetarias. Pero en este caso, pues como van haciendo la empresa, pues nosotros no tenemos utilidad de ejercicios anteriores, ¿ok? Bueno. Y el efecto monetario, que es una partida que nosotros ocupamos para cuadrar o contracuenta para reconocimiento de los efectos inflacionarios. Esta partida de efecto monetario la podemos encontrar dentro del balance o la podemos encontrar dentro de resultados, en específico dentro del costo de financiamiento. ¿Ok? Bueno, tenemos la reexpresión subsecuente que vamos a empezar después. Esta se practica durante el segundo ejercicio de la empresa. A partir del segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, ya todas las reexpresiones serían subsecuentes. Solamente es la primera actualización, la inicial, y de ahí en fuera son puras subsecuentes. ¿Ok? Aquí se va a reexpresar no nada más las partidas de balance, sino ya de resultados. O sea, ya se reexpresa todo. Y nosotros tenemos lo que son las partidas no monetarias en cuanto a balance, ¿sí? Que vendrían siendo inventarios con su contracuenta de resultados, que es el costo de ventas, activo fijo junto con lo que vendría siendo su depreciación acumulada, ¿sí? Capital social, que sería en este caso capital contable, y efecto monetario. Capital social, ojo, es capital contable contando capital social y utilidades de ejercicios anteriores o pérdida de ejercicios anteriores, y su efecto monetario, que es la contracuenta, ¿ok? Que también la tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque quedaron con efectos inflacionarios del año pasado. Entonces vamos a tenerla que actualizar en una reexpresión subsecuente. Posteriormente tenemos las partidas monetarias, que vendrían siendo todas las cuentas monetarias
partidas de balance, que serían los del activo, como clientes, bancos, deudores, documentos por cobrar, y las vamos a comparar con las partidas de pasivo, que vendrían siendo las monetarias, que son proveedores, acreedores, documentos por pagar, impuestos por pagar. Todas esas las vamos a reexpresar y las comparamos para con eso nosotros tener lo que es el resultado por posición monetaria, o mejor conocido como repomo, ¿ok? Las cuentas de resultados que no hayamos actualizado. ¿Por qué? Porque si se fijan ahí en las contrapartidas de las partidas no monetarias, ya reexpresamos lo que vendría siendo costo de ventas. Costo de ventas la reexpresamos junto con el inventario. Entonces en este momento pues ya no la estaríamos actualizando. La depreciación del ejercicio la actualizamos junto con el activo fijo. Entonces tampoco la estaríamos reexpresando. Todas las demás partidas que no he mencionado, como pueden ser ventas, productos financieros, gastos de operación, otros productos y otros gastos, todo eso se estaría reexpresando en estas cuentas de resultados. Entonces, como se fijan, en una reexpresión subsecuente estamos actualizando todo, ¿ok? Bueno, entonces, empezamos nosotros repasando lo que estuvimos viendo, una partecita de la sesión pasada, que vendría siendo el balance general, ¿sí? Mensual. Acuérdense que ustedes tienen que tener sus estados financieros de una empresa, que es la que están practicando ustedes, haciendo sus actividades. Nosotros estamos haciendo otra empresa, pero sería de la misma forma. Los meses de enero, febrero, bueno, sale inicial, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿ok? En el caso de resultados sería enero, febrero, marzo y una suma de todos los efectos de resultados, ¿ok? Entonces tenemos el balance general mensual del 2008. Fíjense cómo están ahí divididas las partidas monetarias, las no monetarias. Ahí tenemos la parte del activo, que está dividida en lo que vendría siendo caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario, sí, lo que es maquinaria y equipo y su depreciación. Fíjense cómo a un ladito tenemos la clasificación de monetario y no monetario. Posteriormente tenemos la parte del pasivo. Fíjense cómo está también clasificado en monetarios. Y como último tenemos lo que sería el capital social y las utilidades retenidas, toda la parte de capital contable, ¿ok? Y finalmente tenemos ahí que está cuadrado nuestro balance general. La suma de nuestro activo sería igual a nuestro pasivo más capital, ¿ok? Entonces, nosotros empezamos actualizando el inventario. Posteriormente vamos a actualizar lo que es el activo fijo, ¿ok? Y por último, el capital social, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros para esta parte vamos a actualizar lo que es el activo fijo. Y para esto nosotros vamos a repasar, sí, porque ustedes ya deben de tener un poco de conocimiento de esto, lo que es la depreciación. ¿Qué es la depreciación y qué es la amortización? La depreciación es por el desgaste que sufren los activos a través del tiempo. Por ejemplo, esta mesa, cuando yo la compré estaba nueva. Sí, pero ha pasado el tiempo, se ha desgastado, a lo mejor ha sufrido algunos rayones, a lo mejor las patas, pues por el simple paso del tiempo se desgastan, ¿sí? Entonces, por el uso, por el simple paso del tiempo se desgastan los activos, sí sufren un desgaste. Y por consiguiente nosotros tenemos que depreciarlo. Depreciarlo es reconocer los efectos, ¿sí?, del desgaste de los activos fijos a través del tiempo. Ahora, ¿cuándo se amortizan? ¿Será lo mismo depreciación y amortización? Bueno, la depreciación es reconocer los efectos, ahora sí que los efectos del paso del tiempo a través del mismo. Y por ejemplo, yo puedo tocar esto y puedo sentir que se ha desgastado. Pero, por ejemplo, la instalación eléctrica. La instalación eléctrica yo sé que se ha desgastado, yo sé que ha sufrido un desgaste a través del tiempo, pero no la puedo tocar, no la puedo ver físicamente. A lo mejor pues se dañó un cable, a lo mejor tuve que darle un mantenimiento, pero no es lo mismo esa instalación eléctrica de nuevecita, recién puesta, a través del tiempo, lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasó?
yo las cosas que no puedo tocar físicamente las amortizo. Por ejemplo, la instalación eléctrica. No puedo subir y tocar la instalación eléctrica. ¿Sí? No puedo abrir un muro y tocar la instalación eléctrica. Entonces todo eso se amortiza. Las cosas que puedo tocar se deprecian. Y por ejemplo, yo sé que a lo mejor tuve el registro de una marca y una patente. La marca y la patente, pues sí, tengo un papelito que es el registro, pero no puedo tocar la marca, no puedo tocar la patente. Pero nada más tiene 20 años, 90 años de ese registro, ¿sí? Esa exclusividad que es mía. Entonces, por el mismo paso del tiempo, pues va a llegar un momento en que se va a terminar esa patente. Entonces, esa cosa que yo no puedo tocar, como la marca y la patente, se amortiza. ¿Ok? Entonces yo amortizo las cosas que no puedo tocar, yo deprecio las cosas que puedo tocar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos diferentes métodos para reconocer los efectos, ahora sí que los efectos del paso del tiempo de nuestros activos, ya sean tangibles o intangibles. ¿Ok? De los mismos métodos, o sea, los dos, tanto para depreciación y amortización, los puedo ocupar. Aquí les tengo algunos, lo que es línea recta, unidades producidas, dígitos crecientes y dígitos decrecientes. ¿Cuál es nuestra diferencia entre ellas? Más que nada sería el efecto que nosotros queremos reconocer. Porque, por ejemplo, una depreciación en línea recta, ¿qué es? Sí, que nosotros vamos a tener siempre la misma constante. Es decir, siempre se va a depreciar mi activo igualito. Durante 1, 2, 3, 4 años siempre la depreciación va a ser igualita. ¿Ok? Esa es una depreciación en línea recta. ¿Qué pasará con la siguiente? Las unidades producidas. Pues mi activo, por el mismo uso que yo le digo, por ejemplo, una máquina, si produce al año 50 unidades, yo le pongo así, al año siguiente yo esa máquina produjo 100 unidades. Al tercer año produjo 150. Al cuarto año ya estaba más desgastada y ya produjo 75 unidades. Y al quinto año produjo 50 unidades. Y ya, lo último ya era así y ya se terminó su vida útil. Ya no va a trabajar más esa máquina. Entonces, esta es una depreciación por unidades producidas. De acuerdo a las unidades que yo voy a estimar para esta máquina, va a ser su vida útil. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que tener mucho control dentro de las unidades que nosotros vamos a producir con esa maquinaria. Por lo general, este método lo ocupan en las fábricas, en las empresas donde a lo mejor se tienen muy identificados los costos de producción, en donde nosotros vamos a tener muy en específico cuántas unidades se van a producir. ¿Ok? Tenemos otro método que es la suma de dígitos. Nosotros hacemos lo que es la suma de dígitos creciente. ¿Qué quiere decir? Para un activo que al principio no lo voy a ocupar mucho, pero al final lo voy a ocupar demasiado. Por ejemplo, si yo compro una maquinaria, compro una fotocopiadora y la empresa está apenas creciendo. Ahorita en este año la empresa tiene 2 empleados. Imagínense una fotocopiadora para 2 empleados. Pero ¿qué pasa? Yo sé que voy a crecer. Para el siguiente año ya no van a ser 2 empleados, van a ser 5. Para el siguiente año van a ser 15. Para el siguiente año van a ser 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues al principio, 2 empleados, pues la fotocopiadora le va a sacar muy poquitas copias, su uso va a ser menor. Para el siguiente año, la fotocopiadora va a producir más. Para el siguiente año va a producir más y más y más y más. Y va a llegar un momento en que ya, su vida útil terminó. ¿Por qué? Porque ya van a ser muchos empleados y ya su desgaste y todo, y ya. O sea, ya voy a tener que comprar otra fotocopiadora. Yo estimo que la fotocopiadora a lo mejor me va a durar 3 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al principio no le di un desgaste adecuado, ¿no? O sea, el desgaste fue mínimo, porque había muy pocos empleados, pero el siguiente año, pues por los muchos empleados, pues su desgaste va a ser mucho mayor. Este sería lo que es ascendente. ¿Por qué? Porque va a empezar su depreciación muy poquito y al final va a ser una depreciación más grande. Pero ¿qué va a pasar por el contrario? Yo compro una computadora, una laptop.
Al principio la voy a ocupar mucho, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? La laptop se va a desgastar y ya al final, pues ya no van a correr los programas, ya va a ser más lenta, etcétera. Entonces, ya no van a correr, ya no va a tener capacidad. Yo sé que la laptop me va a tener un periodo de vida de 3 años. Al principio la voy a ocupar mucho, pero al final ya no voy a poderlo ocupar porque ya va a ser lenta, ya se va a atorar, ya no va a tener capacidad, los programas cada vez ocupan más memoria y por lo tanto va a quedar obsoleta mi maquinaria. Entonces, esa depreciación es lo que nosotros conocemos como suma de dígitos descendente, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va para abajo. Entonces, fíjense cómo son diferentes los métodos de depreciación que nosotros podemos ocupar para poder depreciar o amortizar un activo fijo. Nosotros, para nuestro curso, vamos a utilizar lo que es el método de línea recta, ¿ok? Bueno, tenemos nosotros que para hacer una depreciación y una amortización, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos conocer muy bien cuánto cuesta un activo, su valor, la vida útil, cuánto tiempo me va a durar. Y por lo mismo, diferentes periodos. Puede ser la vida útil en cuanto a cuántos años me va a durar, cuántas unidades me va a producir, cuántos kilómetros va a recorrer, ¿sí? O sea, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de depreciación es la que nosotros vamos a ocupar? Nosotros, como vamos a ocupar lo que es en línea recta, el primero y el más conocido, lo que nosotros necesitamos es una vida útil. ¿Cuánto estimamos que nos va a durar ese activo? Y por consiguiente también, a lo mejor, un valor residual. ¿Qué es el valor residual? Que cuando, por ejemplo, esta mesa, yo sé que me costó 100,000 pesos, pero en el momento que mi valor en libros tenga lo que serían 50,000 pesos, yo ya sé que esa mesa ya no va a servir. Entonces, cuando cumpla 50,000 pesos, esa mesa la voy a vender o la voy a desechar. Ese sería el valor residual. El valor que al final ya va a tener mi activo y que ya no lo voy a poder yo ahora sí que hacer nada. Es un valor, ahora sí que una pérdida para mí, ¿no? Entonces, fíjense bien, como les había comentado, el valor residual, ¿sí? Es prácticamente saber en qué momento yo voy a desechar mi activo, ¿sí? Es un valor, ¿sí? Para nosotros conocer cuánto va a valer al final mi activo para poderlo desechar o para poderlo cambiar. Nosotros ese valor residual, si nosotros en un momento dado al principio de la compra del activo lo conocemos, nosotros decimos que es el costo de mi activo menos valor residual y ese es el valor que nosotros vamos a depreciar. Entonces, fíjense, tenemos lo que sería, les había comentado, lo que es la depreciación en línea recta. Fíjense cómo siempre va a ser una constante. Posteriormente, ¿sí? Aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos un valor de desecho. Un ejemplo, tenemos un camión con un costo de 130,000 pesos y una vida útil de 5 años. Entonces, a ver, vamos a empezarlo a apuntar dentro de aquí del pizarrón para poder desarrollar el ejemplo. Tenemos un camión que vale 130,000 pesos. Entonces, teníamos 130,000 pesos. ¿Ok? Y decimos ahí que tiene una vida útil de 5 años. ¿Ok? Y un valor de recuperación de 10,000 pesos. O sea, esto se lo vamos a restar, el valor de recuperación, y tenemos que nuestro monto a depreciar sería de 120,000 pesos. Entonces, fíjense, ahí decimos que nosotros tenemos que nuestro activo vale 130,000 pesos. Pero como ya le quité 10,000, que es el valor de recuperación, quiere decir que nuestro activo cuando valga 10,000 pesos ya lo voy a desechar. Lo voy a tirar, lo voy a cambiar, lo voy a vender. Ya no lo quiero dentro de la empresa. Entonces serían 120,000 pesos.
entre la vida útil de 5 años. Y con esto nosotros tenemos que son 24,000 pesos. Quiere decir que nosotros vamos a depreciar nuestro activo cada año 24,000 pesos, para que al final de los 5 años se cubran los 120,000 pesos. Entonces fíjense que aquí nosotros vamos a decir que nuestro activo lo vamos a depreciar al 20%. ¿Por qué? Porque si nuestro activo vale 120,000, ese serían el 100% de nuestro activo. Entre 5 años, que es la vida útil, tenemos que es el 20%. Nosotros vamos a depreciar nuestro activo al 20%. Entonces nosotros podemos sacar 120,000 entre 5 o 120,000 lo multiplicamos por el 20%, ¿ok? Y con eso nosotros tenemos los 24,000 pesos. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. Decimos que nuestro MOI, nuestro monto original de la inversión, es de 500,000 pesos. Entonces ya vamos a cambiar de ejercicio y decimos que nuestro MOI vale 500,000 pesos. Entonces aquí tenemos nuestro MOI de 500,000 pesos. ¿Ok? Tenemos lo que es una vida útil de 5 años. ¿Sí? Y tenemos que lo compramos en el mes de diciembre del 2007. Fíjense bien, ahí tenemos nuestro cuadrito de depreciación. ¿Qué tenemos el primer año? El primer año tenemos que en el año 2008, porque lo compramos en diciembre del 2007, en el año 2008, ¿cuántos meses lo ocupamos? Lo ocupamos 12. Por el 20% serían, en este caso, 500,000, que es nuestro monto original de la inversión, ¿sí? Por el 20% nos daría 100,000. Entonces ya no tengo 500,000 que valen, ya valen 400. Posteriormente tenemos el siguiente año, que igual vamos a hacer de la misma forma. Fíjense que la depreciación anual siempre es una constante. Fíjense, en el tercer año igual, cuarto año igual, y hasta el quinto año ya se termina el valor de nuestro activo con 100,000. Al final lo depreciamos el 100% con valiendo 500,000 pesos. ¿Qué va a pasar si nosotros ese activo no lo compramos en el mes de diciembre, lo compramos en el mes de febrero? Fíjense, ahora el primer año no lo ocupamos 12 meses, lo ocupamos, fíjense, lo compré en febrero, no contamos el mes que lo compramos, sino al mes siguiente. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 10 meses, por eso ahí decimos que meses utilizados son 10. ¿Qué hacemos? 500,000 lo multiplico por el 20%, que nos daría 100,000, pero esos 100,000 los divido entre los 12 meses del año y lo multiplico por los 10 meses que lo ocupé yo. Entonces con eso nos sale una depreciación anual de 83,333. Eso se lo resto a los 500,000 y me va a salir los 416,667. Posteriormente, el siguiente año, pues no hay problema, lo puedo depreciar los 12 meses. El siguiente año, pues también los 12 meses sería una depreciación de 100,000, ¿sí? El cuarto año también lo mismo. El quinto año, fíjense cómo ya empiezo todavía a depreciarlo a los 12 meses, pero el sexto año pues tengo todavía un valor residual porque el primer año lo ocupé 10 meses, entonces hasta el sexto año ocupo los 2 meses que me faltaron en el primer año y con eso yo termino de depreciar todo mi activo. Fíjense cómo el saldo a depreciar queda en 0 y al final queda una depreciación anual de 500,000 pesos, ¿ok? Ahora, fíjense bien. Ahora nosotros lo vamos a convertir esto a nuestra práctica. ¿Por qué? Porque fíjense, la maquinaria y equipo al principio tiene un valor de 400,000 y después se va a 415,000. Vamos a ver cómo vamos a manejar toda esa depreciación. Vamos a ocupar esta cedulita donde tenemos el año, fíjense, el mes en que compro mi activo, el monto, cuánto me cuesta, el índice, que cuando lo estoy comprando este activo. Posteriormente vamos a sacar un factor de actualización. Acuérdense que toda esta práctica son sacar factores de utilización. ¿Cuántos meses lo estoy ocupando en el año? ¿Ok? Nuestro monto original, pero ahora actualizado.
¿ok? Nuestro porcentaje de depreciación, y la depreciación parte de la histórica y la parte actualizada. Entonces, fíjense bien, al principio tengo 400,000 pesos. ¿Cómo están integrados esos 400,000 pesos? Pues están integrados por una compra, sí, que compré en el año 2007, en el mes de diciembre, compré un MOI de 300,000 y otro de 100,000. Fíjense cómo tenemos dos activos al principio del ejercicio con un valor de 400,000 pesos. ¿Qué voy a sacar? Pues mi índice nacional de precios de consumidor del mes de diciembre del 2007. ¿Qué voy a hacer? Pues es muy sencillo. Fíjense bien. Vamos a empezar a construir nuestra cedulita aquí en el pizarrón para que ustedes vayan viendo. Tenemos que en el año 2007, yo estoy comprando dos activos, ¿ok? Y esos dos activos tenemos lo que es el mes de compra. Los compré en el mes de diciembre del 2007. Y estos van a tener un MOI, un monto histórico de 300 y de 100,000 pesos. Estos dos me valen 400,000, que es mi saldo inicial. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que sacar los índices de diciembre del 2007. Aquí tengo mi índice nacional precios al consumidor de origen. Índice de diciembre del 2007, que serían 125,564. ¿Cómo saco mi factor de actualización? Acuérdense que para sacar el factor de actualización, yo voy a tener que sacar mi índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2008. Entonces aquí tenemos INPC de diciembre del 2008, ¿sí? Que en este caso serían 133.761. ¿Qué voy a hacer para sacar mi factor de actualización? Pues yo voy a tener que dividir índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2008 entre el más antiguo, que es índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2007. Entonces, divido 133.761 entre 125.564 para que en este caso me esté saliendo 1.0662. Y tengo estos índices, ¿sí? Para los dos. ¿Por qué? Porque son diciembre del 2007. ¿Cuántos meses lo estoy ocupando en el 2008? Pues 12. ¿Por qué? Porque los compré en diciembre del 2007. Entonces, para 2008 serían 12. Entonces, meses que lo estoy ocupando, pues serían 12. ¿Ok? ¿Cuántos meses? Entonces, muy actualizado. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi MOI histórico y lo voy a multiplicar por el factor de actualización y con eso me va a salir mi MOI actualizado, ¿ok? Ahí lo tenemos, 319.560 y 106.522. Posteriormente yo estoy sacando mi porcentaje de depreciación, que es el 25 y el 10%. Saco mi depreciación histórica. ¿Cómo la saco? Pues mi MOI histórico, que serían estos, 300,000, los multiplico por mi depreciación, que es el 25%, ¿sí? 25% los divido entre 12, ¿y cuántos meses lo estoy ocupando? Pues 12, entonces lo multiplico por 12, y me está dando 75,000. Para el siguiente, 100,000, por punto 10, porque es el 10%, entre 12 por 12. Y me está saliendo la depreciación histórica en este caso. ¿Cómo saco la depreciación actualizada? Pues la depreciación actualizada, ahora voy a sacar mi MOI actualizado. Mi MOI actualizado, que en este caso son 319.560, lo multiplico por el porcentaje, que es 0.25, lo divido entre 12 y lo multiplico por 12. ¿Ok? Esa sería una forma. Otra forma es que agarro la depreciación histórica, la de 75,000, los multiplico por 1.0652, que es nuestro factor de actualización,
y con eso me sale mi depreciación actualizada, ¿sí? Para el siguiente, fíjense, ya tengo integrado los 400,000. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que actuar. Fíjense, en el mes de enero ya tengo 415,000. ¿Cómo tengo integrado esos 415,000? Ah, pues porque hubo una compra de 15,000 pesos en el mes de enero, ¿sí? Con un factor de actualización. Entonces, fíjense bien, ya en este caso voy a poner, ¿cuándo lo compré? Ah, pues en el 2008. ¿En qué mes? En enero. Ok. ¿Cuánto compré? 15,000 pesos. Ok. Entonces, ahora, índice de origen. Ya no voy a tomar diciembre. Ahora, ¿cuál voy a tomar? Enero del 2008. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el índice de enero del 2008? 1.0603. Ah, no. Sería nuestro factor de actualización, que sería 126.146. ¿Cómo saco mi factor de actualización? Ajá, lo que vendría siendo diciembre del 2008 entre enero del 2008. Entonces, cuando me sale 133.761 entre 126.146, me estaría dando 1.0603. ¿Cuántos meses lo ocupé en el ejercicio? Ya no lo ocupé 12 porque lo compré en enero. Entonces sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces fueron 11 meses, ¿ok? Entonces ya serían 11 meses que lo estuve ocupando durante el ejercicio. Mi MOI actualizado, ¿qué agarro? Ah, pues mi MOI histórico, que es 15,000, por mi factor de actualización, que en este caso me estaría dando 15,904. ¿Cuánto lo voy a depreciar? Al 10%. ¿Cuánto es mi depreciación histórica? Ah, pues histórica. Agarro 15,000, lo multiplico por el 10% de mi depreciación, lo divido entre 12 meses que tiene el año y lo multiplico por 11, porque nada más lo ocupé 11 meses. Y me sale 1.375. ¿Cómo saco mi depreciación actualizada? Esos 1.375 ahora los voy a multiplicar por mi factor de actualización, que es 1.0603, para que me salga 1.457.91. Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos? Que en el mes de abril cambia de 415 a 435. Entonces tenemos en el mes de abril 20,000 pesos más. Entonces vamos a ir integrando que en 2008, en el mes de abril, tenemos lo que serían 20,000 pesos más. ¿Qué índice voy a tomar? Pues el de abril de 2008. Entonces el índice de abril del 2008 serían 127.728. ¿Cómo saco mi factor de actualización ahora? El factor de actualización, acuérdense que es el más reciente entre el más antiguo. El más reciente, que sería diciembre del 2008, entre, ¿sí?, lo que es abril del 2008. Y me está saliendo 1.0472. ¿Sí? 1.472. ¿Cuántos meses lo ocupé durante el año? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses. ¿Sí? Entonces lo estaría ocupando 8 meses. Entonces, ¿cómo saco mi MOI actualizado? Agarro mi MOI histórico, que serían 20,000, y los multiplico por mi factor de actualización. Y me sale 20,944. ¿A cómo lo estoy depreciando? Al 30%. Entonces agarro mi MOI histórico, 20,000, lo multiplico por 0.30 entre 12 por 8. ¿Ok? Y me sale mi depreciación histórica, que serían 4,000. 4,000, ¿ahora qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por mi factor de actualización, para que me salga mi depreciación actualizada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ya tengo abril, sigo y veo que en el mes de septiembre de 435 se van a 450. Fíjense bien, entonces ahora veo que voy a poner 2008, ¿sí? En septiembre. ¿Cuánto se elevó? Ah, pues se elevó el
15,000 pesos. Entonces serían 15,000 pesos. ¿Qué índice voy a sacar? Ah, pues el de septiembre del 2008, que serían 130.459. ¿Cómo voy a sacar mi factor de actualización? Diciembre del 2008 entre septiembre del 2008 y me saldría 1.0253. Ahora, ¿cómo saco los meses de utilización? En este caso serían septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Serían 3 meses, ¿ok? Después, ¿cómo saco mi MOI actualizado? Pues agarro lo que es el MOI histórico, que serían 15,000, por mi factor de actualización, que es 1.0253, y me estaría dando lo que serían 15,379. ¿A cómo le voy a depreciar? Al 10%. Entonces agarro mi MOI histórico, que serían 15,000, por punto 10, entre 12 por 3, ¿ok? Y me sale mi depreciación histórica. ¿Cómo saco mi depreciación actualizada? Esos 375 los multiplico por mi factor de actualización, que es 1.0253, y con eso me sale 384.49, ¿ok? Vamos con la siguiente. Ya con esto estaríamos sacando sumas. Sí, fíjense cómo al final nos sale 450 de MOI histórico. Muy actualizado serían 478,308. Sí, nuestro porcentaje de depreciación histórica son ya 90,750 y nuestro porcentaje de depreciación actualizada sería 96,573.20. Ahora, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar comparación, ¿sí? Lo que es MOI actualizado y MOI histórico, y posteriormente voy a sacar comparación entre la depreciación histórica y la depreciación actualizada, ¿ok? Entonces vamos a sacar, fíjense cómo en maquinaria y equipo, al final del mes de diciembre, fíjense cómo tengo el histórico de 450,000, fíjense cómo está 450,000 y cómo están los 450,000 de aquí de MOI histórico. Fíjense cómo en la depreciación acumulada termino con mi estado financiero de 90,750 y fíjense cómo en la cédula también termino con una depreciación histórica de 90,750, ¿ok? Bueno, entonces, y dentro del estado de resultados también termino con una depreciación, fíjense que al final nos suba los 90,750, entonces con eso estoy correcta de mis cifras, sí, financieras, como al final nos están sumando todas las mismas cantidades. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a sacar nuevamente ahora, ya les había comentado, sí, que el chiste de sacar toda la depreciación, fíjense que es sacar índices, ahora vamos a comparar, siempre lo actualizado va primero. Entonces, ¿qué es lo que sacamos? Vamos a comparar lo actualizado contra lo histórico. Entonces, fíjense bien, vamos a comparar la parte de MOI actualizada y MOI histórica. Entonces, tenemos que MOI actualizada, bueno, primero MOI histórico, tenemos que son 450,000, que es lo que nos está dando dentro de mi balance general. Y mi MOI actualizado son 478,000, ¿sí? 308. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar mi ajuste? Pues como hemos venido nosotros haciendo dentro de nuestra práctica, sacamos lo que serían 478,000, que es el actualizado, menos el histórico de 450,000 y nos sale un ajuste de 28,308. Entonces, ¿sí? Este es el MOI actualizado menos el MOI histórico y nos sale un ajuste de 28,308. Este sería nuestro ajuste. ¿Cómo lo voy a expresar? Ah, pues lo voy a poner en asientos del libro de diario. Fíjense cómo voy a poner actualización de la maquinaria y equipo 28,308. Lo estoy como esta cuenta, es una cuenta de activo, ¿sí? Se carga, fíjense cómo lo estoy cargando. Entonces, para aumentar,
para de 450,000 subir su valor a 478,308. Posteriormente voy a poner mi efecto monetario como contracuenta de la reexpresión. Y vamos con la siguiente. Ya hicimos lo que es la parte de la MOI, del MOI actualizado, MOI histórico. Ahora vamos con la depreciación. Igual, tenemos 90,750 de la parte histórica. Ahora, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la parte actualizada, que serían 96,573. 20 me parece. Sí, 96,573.20. Voy a hacer exactamente lo mismo. 96,573.20, que es la parte actualizada, menos la parte histórica. Y me está saliendo un ajuste de 5,823.20. Entonces aquí. Sí, lo estoy restando. Igual, la parte actualizada menos la parte histórica. Y con eso me está saliendo 5,823.20. Ahora, mediante asientos de diario, acuérdense, si el activo se carga, la depreciación se abona. ¿Por qué? Porque estoy restando, estoy disminuyendo su valor de mi activo. Entonces ahí tendríamos un abono de 5,823.20 y el efecto monetario, sí, en este caso sería un cargo de 5,823.20. Tenemos, si se fijaron, estos asientos los marqué con el asiento número 2 y el asiento número 3. ¿Por qué? Porque el asiento número 1 fue inventarios. Entonces tenemos ya 3 asientos: inventarios, activo fijo y su depreciación. ¿Ok? Acuérdense, porque al final los vamos a ocupar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en nuestra siguiente clase? En nuestra siguiente clase vamos a actualizar la parte del capital. Fíjense cómo también nosotros lo tenemos aquí expresado dentro del balance general, ¿sí? En la parte del capital. ¿Ok? Fíjense, entonces, ¿qué hicimos? Sacamos lo que vendría siendo un MOI actualizado menos MOI histórico para sacar el ajuste. Igual, la depreciación actualizada menos la depreciación histórica. Con eso nos está saliendo los ajustes correspondientes. Nuestra contracuenta que estamos utilizando es el efecto monetario acumulado. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora es el turno de ustedes. ¿Qué van a hacer? En su práctica, que es la que están realizando, van a tener que realizar la cédula de actualización del activo fijo. Acuérdense que no nada más es el activo fijo, sino su depreciación. Tienen que actualizar tanto la parte del activo fijo como su depreciación. ¿Sí? Y después compararlos. Siempre el actualizado va arriba y el histórico va abajo, para que con eso puedan obtener su ajuste de actualización. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor no se queden con ellas, consulten a su tutor, aclaren la duda correspondiente y pues nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.